La mañana transcurría fría. El cielo nublado dejaba escapar algunas gotas de agua como si llorara ante un triste presagio. Era domingo y había concluido la primera misa que en la iglesia de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, oficiaba los domingos el padre Marcelo Pérez. Se hacía tarde para trasladarse al templo de Guadalupe, donde oficiaría la siguiente misa del día, por lo que el sacerdote apresuró su paso hacia su auto, donde, sin sospecharlo, un par de individuos a bordo de una motocicleta le dieron alcance y uno de ellos le disparó certeramente para quitarle la vida. Han pasado 3 meses desde aquel domingo 20 de octubre, cuando el padre Marcelo Pérez fuera asesinado a sangre fría. Y aún ahora, las autoridades no tienen avances significativos en las investigaciones, así como tampoco han logrado resultados favorables en la pacificación en Chiapas, a pesar de que sí se han hecho esfuerzos, principalmente por parte de organizaciones civiles y de la Iglesia Católica. Este crimen terminó con la vida de un incansable luchador por la paz, que además era un sacerdote. Al respecto, el padre Jorge Atilano González Candia, encargado de las obras sociales de los jesuitas en México, considera que el asesinato del padre Marcelo Pérez es un signo de descomposición social. Significa el nivel de descomposición social que vive el estado de Chiapas. Sí, es muestra de que la institucionalidad está rebasada y que es necesario la intervención del gobierno federal para pacificar el territorio, porque Panteló es solo un conflicto. Hay otros conflictos en frontera con Malapa, hay otros en Chicomucelo, otros en Motocintla, otros en Villaflores. O sea, son varios conflictos que están latentes, que están generando asesinatos. O sea, lo que nos han dicho, que ya en Panteló había una lista de gente asesinada o desaparecida. O sea, ya el asesinato en Chiapas es común y esto no lo podemos admitir. Sí, para lo que generan este tipo de asesinatos es miedo. O sea, asesinar a un sacerdote es generar miedo a la población para tener mayor control del territorio. Por eso hoy como iglesia levantamos la voz, denunciamos, pedimos que esta sangre se convierta en paz para el territorio de Chiapas. O sea, en memoria del padre Marcelo, se necesita crear un plan de pacificación donde participe gobierno, pero también las iglesias, el empresariado, la sociedad civil, que nos podamos sumar para construir la paz en Chiapas. El padre Jorge Atilano González comenta que como parte de las obras sociales que realizan los jesuitas, su labor es trabajar a favor de los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social, por lo que al ser el encargado de esta pastoral en su congregación, conoció al padre Marcelo Pérez. Nosotros como jesuitas tenemos una misión en Chiapas, abarca el municipio de Chilón, de Citalá y una parte del municipio de Panteló. También tenemos otra misión ahí que abarca principalmente parte del municipio de Palenque. Tenemos obras para trabajar con migrantes en frontera con Malapa y en Tapachula. Entonces, yo me acerqué al padre Marcelo porque él ayudó en la mediación del conflicto de Panteló y el asesinato de uno de nuestros catequistas detonó esta movilización de la comunidad. Entonces, el padre Marcelo, él era el vicario de pastoral social y él lo llamaron para atender conflictos. Un ejemplo, el conflicto de Panteló. Entonces, él va a conocer cómo está la situación allá y se da cuenta que, que estos conflictos tenían que ver con alianzas entre grupos delictivos, entre autoridades locales, y que todo el tema de las disputas
pues tenía que ver con controles, quién controlaba el recurso de la alcaldía municipal y quién controlaba ahí el paso de la droga o de la migración. Entonces, yo creo que él se acercó a un conflicto, pero se dio cuenta que había intereses de fondo y la comunidad lo que decía, necesitamos una autoridad que ya no abuse de la gente, una autoridad que sea de la comunidad, que sea representante de la comunidad. Entonces se decidió constituir un consejo y este consejo, al final hay una disputa de cuál consejo reconocer y el Congreso del Estado reconoce al grupo que no reconocía a la comunidad. Y eso generó una tensión. Y recientemente, pobladores del municipio de Panteló protestaron para que no se reconociera el grupo que el Congreso local había reconocido. Yo creo que este conflicto, donde el padre Marcelo tenía una participación para mediar, yo creo que es una de las líneas de investigación que se tienen que seguir. ¿Qué significa el que, pues, una persona que busca la paz, en este caso, un sacerdote que ha trabajado por conciliar, pues haya sido asesinado? En sí, ¿qué significa el hecho mismo, más allá, pues, de quién haya sido, ¿no? ¿Qué significa? Significa el nivel de descomposición social que vive el estado de Chiapas. Sí, es muestra de que la institucionalidad está rebasada y que es necesario la intervención del gobierno federal para pacificar el territorio, porque Panteló es solo un conflicto. Hay otros conflictos en frontera con Malapa, hay otros en Chicomucelo, otros en Motocintla, otros en Villaflores. O sea, son varios conflictos que están latentes, que están generando asesinatos. O sea, lo que nos han dicho, que ya en Panteló había una lista de gente asesinada o desaparecida. O sea, ya el asesinato en Chiapas es común. Y esto no lo podemos admitir. Sí. Pero el hecho de que sea un sacerdote hace más grave la situación. Sí, para lo que generan este tipo de asesinatos es miedo. O sea, asesinar a un sacerdote es generar miedo a la población para tener mayor control del territorio. Por eso hoy como iglesia levantamos la voz, denunciamos, pedimos que esta sangre se convierta en paz para el territorio de Chiapas. O sea, en memoria del padre Marcelo, se necesita crear un plan de pacificación donde participe gobierno, pero también las iglesias, el empresariado, la sociedad civil, que nos podamos sumar para construir la paz en Chiapas. El padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, nos compartió su opinión respecto a la violencia en Chiapas que cobró la vida del sacerdote Marcelo Pérez. Bueno, ciertamente Chiapas es un reflejo muy real, muy concreto de la situación nacional. Presidentes van, presidentes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen, y Chiapas se sigue desangrando. Y este reflejo es algo que nos ha dejado pasmados, puesto que durante muchísimos años la gente, los indígenas, el pueblo chapaneco sufre la represión, la violencia, la marginación, la discriminación, la pobreza, la humillación, y se ha llenado pues de paralitarismo, narcotráfico, trata de personas, y lamentablemente muchísimos gobernantes que, pudiendo hacer mucho más, muchos de ellos incluso hasta se han coludido con esta maquinaria de muerte y de destrucción. Pero esto es un reflejo real de lo que pasa en diferentes partes de nuestro país. No podemos hablar de todo México porque sería injusto, pero sí, muchos estados en México, como Guerrero, como Tamaulipas, como Veracruz, ¿verdad? Son también estados que están pidiendo y están gritando pues justicia, que están gritando paz, que están pidiendo una seguridad que México ha perdido ya durante muchísimos años. Chiapas obviamente está sangrando
Y la muerte del padre Marcelo nos pone así el punto en la I muy claro del reflejo de una situación que ya es imparable, que ya es inagotable, ¿sí? Y lamentablemente solo volteamos a estos estados cuando pasa un suceso como lo que pasó con el padre Marcelo o lo pasado con estos hermanos chapanecos que incluso tuvieron que dejar sus tierras para irse a asilar a Guatemala. O sea, eso es una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? O sea, a veces pedimos y los gobiernos piden, no, que solidaridad, incluso hablamos de la modernización de un país cuando aprobamos otro tipo de leyes que van incluso en contra de la vida, pero olvidamos a hermanos que incluso tienen que buscar asilo en otros países porque no encuentran la seguridad en sus propios países, en sus propias localidades. No hay autoridades, no hay presidentes municipales, no hay policía que les ayude y les dé y les brinde la seguridad que por derecho merecen. Entonces, esta es una realidad que no podemos acallar, que hoy más que nunca tenemos que denunciarla. Nosotros, como parte de la Iglesia, uno de los grandes mandamientos es anunciar el Evangelio. Pero ya lo dijo también el profeta salvadoreño Oscar Romero, ¿no? La Iglesia anuncia, pero también tiene que denunciar. Y hoy estas palabras vuelven a tomar una fortaleza tan grande, incluso con la muerte del padre Marcelo, hoy tienen una fortaleza mucho mayor. Anunciemos, pero también denunciemos y sigamos denunciando aquello que va en contra de la dignidad de la persona, en contra de la dignidad de hombres y mujeres que necesitan vivir en seguridad, en derecho para el trabajo, la educación, la formación de sus familias y de sus hijos. Padre, usted está comentando de la grave situación que hay en Chiapas y en varias partes del país. Ha habido la desaparición, el secuestro, la muerte de muchas personas, muchos civiles, muchas personas que se dedican a que se respeten los derechos humanos, pero el hecho de que haya sido asesinado un sacerdote, que haya sido pues de la manera más vil, ¿qué significado tiene? Y qué ¿qué significado tiene? La muerte de un sacerdote es muy dolorosa como la de cualquier otro ciudadano, evidentemente, ¿no? México pues está viviendo una situación en donde pues los ríos de sangre están corriendo por diferentes estados de la República. Hombres y mujeres que salen de su casa y no sabemos si van a regresar, hombres y mujeres que incluso están desaparecidos, periodistas que son asesinados. En esta misma semana mataron a 2 periodistas, ¿no? En Michoacán, no recuerdo el otro, pero México también ha sido un lugar peligrosísimo para ejercer el periodismo. Y el sacerdocio, México, por desgracia, es uno de los países más peligrosos para ejercer el ministerio sacerdotal. Una larga lista de hombres que han dedicado su vida al sacerdocio pues han muerto víctimas de la violencia y lamentablemente el padre Marcelo es uno de ellos. ¿Qué significa el asesinato de un sacerdote? Obvio, cuando asesinan a un sacerdote, no solo asesinan a una persona que de por sí eso ya es tremendo, ya eso es grave, pero el asesinar a un sacerdote es ir en contra de toda una institución, porque un sacerdote en su comunidad es un estabilizador social. La parroquia estabiliza la comunidad, porque no solo brinda un servicio espiritual, sino que brinda un servicio de cuidado, de acompañamiento, de ayuda, de protección a los derechos humanos, brinda servicios de educación, de salud, de protección a los migrantes, a las mujeres, a los niños. Cuando hay una desgracia, una tragedia natural, Cáritas está al frente de muchas situaciones y está ayudando a las comunidades. En fin, una gran cantidad de servicios que esta comunidad parroquial presta. Es un estabilizador social. El crimen organizado se da cuenta de esta realidad. Incluso en algunas parroquias, en algunos estados, incluso hay hasta bolsas de trabajo. Y eso afecta a muchos organismos del crimen organizado porque como tratan con personas, ¿verdad?,
para convertirlas en mulas u otro tipo de situaciones, cuando hay ofertas de trabajo con legalidad y demás, pues esto obviamente interrumpe esos procesos que el crimen organizado tiene. Ha pasado en Veracruz y en otros lugares, ¿no? Entonces, cuando se elimina un sacerdote, obviamente se elimina este estabilizador social. Y cuando en la comunidad se desestabiliza la comunidad, precisamente porque se pierde esta figura, el crimen organizado tiene la posibilidad de enquistar, uno, la cultura del terror y de la muerte, que eso es horrible. Tercero, enquistan el silencio, o sea, quieren mantenernos callados, comunidades calladas, sin decir absolutamente nada. Y eso es peligrosísimo, porque una comunidad callada, temerosa, pues obviamente va a estar recogida y no va a poder hacer nada. Y cuando surge esto, hay un caldo de cultivo para que crezca la narcocultura, la narcoeconomía, que en muchísimos estados esto es tremendísimo, ¿verdad? No puedes comprar productos más que a ciertas personas porque ya han copado esto y tienen la economía copada. La narcopolítica, ¿no? Hay estados que literalmente están gobernados por el crimen organizado. Entonces, el estabilizador social, que es la figura sacerdotal o en la parroquia, pues obviamente al ser eliminada, pues estos grupos se aprovechan de esta situación y entonces vemos ejemplos en muchos estados en donde pues la gente tiene que emigrar a otros lugares porque ya no se puede vivir, ¿no? Porque verdaderamente es intolerable pues el yugo que el crimen organizado ha generado en esas comunidades, ¿no? Que este cobro de piso, si no haces eso te mato, si no me compras a mí te soborno, te violo, te asesino, te desaparezco. Y comunidades que lamentablemente en nuestro país prácticamente han quedado solas, ¿eh? Nosotros hemos estado en algunos lugares de México en donde pueblos fantasmas, literalmente, pueblos fantasma. Entonces, esa es una realidad. ¿Y qué mensaje se lanza de parte del crimen organizado cuando se asesina a un sacerdote? Es contundente, ¿eh? Si soy capaz de matar a un cura, puedo matar a quien sea, puedo hacer lo que quiera. Así es de que háganle como quieran porque nosotros nos hemos empoderado y aquí mandamos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay gobernabilidad, porque no hay quien nos detenga. Y ese es el mensaje que están lanzando y ante eso las autoridades, pues, ¿qué pueden decir cuando la realidad es esta, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de la Iglesia en primer lugar, hacia la sociedad civil? Uno, pues la que está temerosa porque ha sido víctima de toda esta violencia, hacia la sociedad civil que afortunadamente no ha tenido nada que ver de cerca con conflictos, pero que a final de cuentas pues somos parte de lo mismo, ¿no? Y también el mensaje para las autoridades. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia? La Conferencia del Episcopado Mexicano en los últimos años creo que ha tomado el papel fundamental y muy responsable y de salvaguardar pues y anunciar y denunciar con diferentes comunicados sobre la violencia que pasa en el país. Obvio, esto se agradece y creo que nuestros obispos hoy en día, muchos de ellos son muy valientes al poder manifestar esta situación en la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero no basta. O sea, no bastan comunicados, no podemos llenar de comunicados al crimen organizado. O sea, sí, son una llamada muy fuerte, son una llamada a cambiar y a concientizar a nuestra nación, pero necesitamos ser mucho más fuertes en un anuncio que dignifique al hombre y a la mujer, no solo aquel que sufre la violencia, sino aquellos que generan la violencia. Yo creo que eso también es importante, nos olvidamos de esto. Hombres y mujeres que lamentablemente han caído en las garras del crimen organizado, tienen familias, tuvieron sueños, tuvieron muchísimas cosas a lo mejor por delante y que lamentablemente les fueron arrebatados por muchas cosas, pobreza, marginación, faltas de oportunidades. El crimen organizado, precisamente aprovechándose de la falta de oportunidades de trabajo en los muchachos, pues agarran jóvenes, reclutan a jóvenes y entonces con 3,000, 4,000 pesos los empiezan a hacer halcones, los empiezan a reclutar en células para que les sirvan y pues ya una vez dentro pues ya no los pueden sacar de ahí más que pues lamentablemente cuando son aniquilados, ¿no? Entonces yo creo que tenemos también que lanzar un mensaje a estos hombres y mujeres de manifestarles, ¿no? O sea,
somos sus hermanos, están matando a sus hermanos, ¿no? Entonces, nuevamente hago mías las palabras de Monseñor Oscar, cuando le decía a aquel pueblo que reprimía a El Salvador, hoy le decimos a nuestros hermanos también narcotraficantes, ¿no? O sea, les pedimos, les imploramos y les exigimos, basta. ¿Por qué? Porque son tus hermanos a los que están sangrando, ¿no? Es tu propia sangre. Entonces, yo sé que en el fondo todavía hay algo de humanidad que posiblemente pueda salvarse, ¿eh? Muchos se han reído de esto, se los confieso, pero lo que es imposible para nosotros como hombres, yo sé que para Dios no. Entonces tenemos que tener esa confianza y esa fe de que uno, somos más los buenos y de que podemos seguir sensibilizando a aquellos corazones que a lo mejor se han deshumanizado. Y segundo, exigirle a las autoridades, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que no vamos a parar de exigirle a las autoridades, ¿sí?, que son incompetentes, y no es malo decir que son incompetentes. Muchos se rasgan las vestiduras cuando dicen, ay, me dijo incompetente. No, al contrario, si aceptas tu derrota, puedes empezar a construir una victoria. Entonces, yo creo que las autoridades que lamentablemente también se han infiltrado por el crimen, por el crimen organizado, tenemos en Estados Unidos ahorita un personaje que 38 años le dieron de condena y que fue uno de los principales directivos de la seguridad a nivel nacional. Tenemos también militares que han sido presos porque se han coludido con el crimen organizado y otro tipo de autoridades que lamentablemente ahí están. Yo sé que también las autoridades están sufriendo. Vemos lamentablemente los sucesos en Chilpancingo, este pobre joven alcalde, 6 días en el puesto y fue asesinado de una manera brutal, alcaldes y servidores públicos que son asesinados por este crimen. O sea, tenemos que seguir respondiendo a estas situaciones, que no podemos seguir tolerando una situación como la que estamos viviendo. México no merece vivir la situación que merece, porque México es grandioso en su gente, en su cultura y en muchas cosas. Entonces, sí, los comunicados son muy buenos y hay que seguir concientizando, pero hablar al corazón también de aquel que se deshumanizó, manifestarle a las autoridades que necesitan ser mucho más competentes, más transparentes en su trabajo, que tengan la posibilidad de alejarse de aquellas cosas que lamentablemente a veces los han infiltrado y que los dejan realizar su labor de una manera mucho más efectiva y eficaz, ¿no? Entonces, es un trabajo no solo de algunas personas, sino yo creo que de todo un país, en el cual tendremos la obligación y la responsabilidad para erradicar esta situación, que sí nos ha golpeado a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Muy bien, padre. Y bueno, pues por último, nada más, en cuanto a la sociedad, ¿usted cree que hace falta que con más fuerza avienten el caparazón para salir al encuentro de los demás hermanos que están en desgracia? Sí, mira, yo creo que como sociedad, hoy más que nunca, tenemos que ver esta realidad, lo que te platicaba hace rato. O sea, a veces volteamos a Chiapas cuando sucede un acontecimiento tan lamentable como lo que le pasó al padre Marcelo. Pero Marcelo ya llevaba años con situaciones de persecución y de violencia y pocos volteaban hacia lo que él estaba sufriendo. Pocos voltean a ver a nuestros indígenas en Chiapas o a los migrantes en otros lados o en Veracruz. A veces como sociedad, a veces nos ponemos, obviamente nos impermeabilizamos, ¿no? Como dices, nos ponemos este caparazón. Si no me pasa a mí, pues vamos, que siga adelante. No, yo creo que si le pasa a ellos, también nos está pasando a nosotros, ¿no? También nos golpea a nosotros, a mi familia, a mis hijos, nuestras familias. Tenemos hermanos, primos que diario salen a su trabajo, salen a buscar oportunidades. No sabemos si van a regresar como nosotros mismos, ¿no? Entonces, no podemos ser indiferentes. Yo creo que nos hemos impermeabilizado, quizá por tanta cosa que vemos, ¿no? Y es como un mecanismo de defensa de que no queremos saber nada, ¿no? Pero también esta situación que nos está comiendo día con día, que empieza a ser irreversible, no quiero que sea irreversible, ¿verdad?
pero que parece ser irreversible. Si nosotros nos alejamos de esa situación, si somos indiferentes a esto, pues obviamente el crimen va a seguir acumulando terreno y poder y se va a seguir empoderando por todos lados. Entonces creo que es una responsabilidad, digo, no de las autoridades. El esfuerzo que hacen las autoridades, muchos de ellos es loable, pero no es suficiente. Como lo mismo que le decimos a nuestros señores obispos, es loable lo que hacen con comunicados, pero no es suficiente. Nosotros como sociedad no solo tenemos que anunciar, no es suficiente, tenemos que hacer algo más, un extra. O sea, creo que lo exige la situación que estamos viviendo. Las balas le arrebataron la vida al padre Marcelo Pérez, pero su incansable labor como pastor de su rebaño, como defensor de los derechos humanos de la población más vulnerable y como mediador de paz, no serán acalladas, pues nunca la sangre de los mártires ha resultado infértil, sino que es el abono para una buena cosecha, en este caso, para que los chiapanecos y los mexicanos vivamos en un país de esperanza y paz. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.